asistiría a este curso. Para nosotros es una enorme satisfacción. Es decir, mi parte empieza en realidad hoy. Y les quería decir, se lo dije recién a los colegas, que este curso no apunta a ser una trituradora donde ustedes no pasen, no estén preocupados. Acá se trata simplemente de seguir los grandes lineamientos y comprender un poquito cómo interactúan, cómo están enlazados los aspectos, vamos a decir, de la física, de la óptica, con lo que para ustedes es importante, que es realmente la anatomía, la patología del ojo. Entonces, hoy vamos a empezar con la óptica clínica y hablando un poco de que el ojo obviamente no es un sistema muy autocompensado, muy interesante. Voy a necesitar un segundito la luz para hacerles un dibujo que les hice a los colegas. A ver si esto sirve. ¿Esos son buenos? Ese está hablando. A ver, este. Cualquiera. Un poquito más largo, ¿no? No, son Son cuatro colores. Entonces, antes de entrar en medias res, de poder explicar, quiero que ustedes conceptualicen al ojo como a partir del ojo esquemático. Se lo decía a unos colegas suyos, en donde lógicamente esto no siempre es así, pero que tiene más o menos 22,5 milímetros, ¿no? El ojo promedio, el ojo estandarizado, tiene una curvatura cuyo promedio está entre 42 y 45 dioptrías, y tiene un cristalino que también uno dice, bueno, tiene 19 dioptrías. Claro, ustedes dirán, no, pero cuando hacemos las mediciones, que todos ustedes seguramente son cirujanos, se encuentran con que en realidad el largo axial no es de 22, sino de 24, bueno, en un ojo miope, todo eso, pero digamos simplemente para comprender cómo es la formación de imagen, pensamos en que acá hay unos puntos nodales, que tomemos una córnea promedio de 42 más 19 me da 61 positivo, ¿no? O sea que tiene un poder convergente de 61. No es pregunta de examen. Si nosotros queremos obtener la distancia focal, lo dividimos y nos da 16 milímetros, que no coincide con los 22,5. Entonces dice, bueno, ¿cómo es esto? En realidad se toma de acá hasta acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasaría en un ojo miope? En un ojo miope nos vamos a encontrar con que la imagen se forma acá y un hipermétrope por acá. Y por lo tanto, ustedes van a colocar una lente negativa o positiva para llevar la imagen hasta allá. De paso, aprovecho para que se fueron atrás. ¿Usted es miope? No. No. Bueno, puede prestarme el anteojo porque esto me viene bien después para cuando hablemos. Usted que es un miope. Bueno, entonces, gracias. No, tenía otra colega suya que también es miope, que les ofrecemos, por supuesto, les vamos a adaptar las lentes de contacto si quieren. Entonces, si ustedes mueven esto así, probablemente lo sepan esto, pero lo recuerdo, cómo se mueve la imagen a favor del movimiento, ¿sí? Gracias. Y en el hipermétrope, usted que es hipermétrope, que tiene astigmatismo, ¿no? Sí, astigmatismo. ¿Es hipermetrópico? No. Bueno, yo decía, pero digamos, después lo vamos a hacer en las clases, si movemos va en contra. En la esquiascopía es justo al revés, ¿no? Porque la luz ya pasó esto y vuelve para acá. Entonces, cuando ustedes barran con la esquiascopía, que casi ninguno ha hecho, creo que el doctor sí, por la formación artificial, cuando hacemos el barrido, cuando va con el movimiento, ponemos positivo, y contra el movimiento ponemos negativo. Pero digamos, sigamos con este razonamiento. Entonces, ustedes acá, de acuerdo a cómo es la formación de lo que ustedes van explorando, y que es lo que queremos ver ahora, porque en definitiva, todo el tema de la refracción consiste en neutralizar a este ojo, es decir, llevarlo a un punto donde no tenemos que agregar ni positivo, ni negativo, ni cilindro. Entonces, si nosotros nos encontramos con una córnea perfectamente esférica, pero que en lugar de tener 42 tiene 47,
sin ser un queratocono, vamos a suponer que fuera 46, tenemos que esperar que ese ojo sea más miope. Si nos encontramos con una 39, probablemente sea hipermetrópico. Entonces, esto es como un punto de partida que nos orienta, ¿no es cierto? Es decir, la curvatura corneal nos da una pauta, ¿no? Además del arco axial. Si nosotros nos encontramos con una córnea que en lugar de ser 42, es por ejemplo 42 por 45, nos vamos a encontrar con un astigmatismo, ¿cierto? Ahora, si ese astigmatismo, ahora lo dibujo acá, es con la regla, es decir, está 42, uso 0 y 90, pero debe ser 45 y 135. ¿Sí? Si está en 42 y en 45, yo tengo un astigmatismo en principio de esta medición de un cilindro de -3. Después veremos que la medición topográfica no nos puede dar exactamente el cilindro, pero es una excelente orientación, tanto así que durante muchísimos años se usaba un instrumento que se llama oftalmómetro o queratómetro como punto de partida de la refracción. Entonces, si este es un cilindro -3, ¿cómo lo anotamos? ¿Qué notación hacemos? Hacemos por 0 grados. ¿Por qué? Porque evidentemente este es el meridiano más convexo, por lo tanto el que es más convergente. Estas cosas sí les pedimos que estén, porque si no tampoco no van a poder hacer los cálculos de la lente de contacto. Entonces, el -3 va a estar acá arriba y acá vamos a tener 0. ¿Ok? Hasta ahí ustedes me siguen, si no me interrumpen. O sea, el menos miope, menos convergente, o el más hipermétrope, porque esto podría ser también un +3 y otro, y digamos, y un 0 arriba. En fin, hay todo tipo de combinaciones en las conversiones que ustedes tienen que conocer. Entonces, en este caso, lógicamente, yo voy a tener que, si este es 0, en este meridiano, ¿no es cierto? Yo voy a tener que acá se forma perfectamente la imagen, pero la otra va a estar por acá. Entonces, ustedes tienen que poner, lógicamente, en este meridiano que está formando por un exceso de convergencia en la imagen delante de la retina, el cilindro. Un cilindro, como yo les decía la vez pasada, es un cuerpo que tiene una curvatura tal que forma nada más que una línea, ¿sí?, de potencia. Por lo tanto, por esta misma formación, la potencia está en el, digamos, se indica en el eje, pero la potencia está en el eje opuesto. ¿Sí? O sea, cuando decimos 0, lo tenemos en 90. Si decimos en 90, está en 0. Y cualquiera de los meridianos correspondientes. Bueno, esto es así como, digamos, el ABC sobre el que nosotros nos vamos a mover, porque, digamos, en definitiva, para la buena refracción, acá estábamos hablando con unos colegas suyos que trabajan en José Cepaz, ustedes tienen el autorrefractómetro que está mandando un radio que va a vuelve, etcétera, y va neutralizando esto y nos da una indicación. Y que ustedes comparan de que realmente los radios de curvatura estén en consonancia con esa refracción que les está indicando. Entonces ahora vamos a hablar un poquito, yo creo que tengo el chupo acá, de que esto es en realidad un poquito más complicado y nosotros queremos estudiarlo. El de arriba sí, ahí lo aparece. Sí. Entonces, bueno, nosotros queremos obtener la mejor calidad óptica, obviamente, y entonces la calidad se determina mediante una serie de evaluaciones de la función ocular, que obviamente no es tan matemática, ¿no?, que se tiene, y lo expresamos en una escala que podría ser 20-20. ¿Y de qué depende eso? Que la luz que atraviesa el ojo, hay características físicas del estímulo observado que tienen que ver con el nivel de luminancia, con el contraste, con el tamaño angular, de donde está ubicado con el cromatismo, la posición, el tiempo de exposición. Digamos, estímulos muy rápidos no nos permiten definir el movimiento, y después hay factores prerretinales que son fundamentales, como la transparencia, el tamaño pupilar, la metropía y la acomodación. Nosotros nos vamos a, como en este curso, nos vamos a concentrar fundamentalmente en la metropía y la acomodación, que son los defectos más corrientes, ¿no es cierto? Miopía, hipermetropía, astigmatismo, queratocono y presbicia.
Y la estimulación neuronal depende de todas estas condiciones anatómicas, fisiológicas de la retina y las vías superiores, que es lo que más van estudiando ustedes y los retinólogos, y que establecen de pronto que por más que enfocamos perfectamente sobre la retina, obtenemos una mala imagen. Y finalmente están los factores psicológicos que hacen a las características de cada individuo, por su inteligencia, por el interés que pueda tener, por su capacidad de reacción. Entonces, el sistema en sí del ojo tiene una cierta eficiencia, como cualquier aparato, y que depende de las aberraciones, de la difracción y del scattering. Las aberraciones tienen que ver con la geometría de la córnea, el cristalino y la distancia de los componentes. O sea que cuando inclusive ustedes calculan la lente intraocular y lo ponen en un Iron Master, no es lo mismo tener el cristalino a 3 milímetros y medio de la cara posterior de la córnea, o más atrás o más adelante, una cámara estrecha y demás. El equipo contiene todos esos aspectos, pero evidentemente largo axial, la geometría de la córnea y las distancias de los distintos elementos tienen mucho que ver. Y después está la difracción. La pupila muy dilatada nos da una visión defectuosa, y en cambio sabemos que, por ejemplo, ahora que se usa la famosa gotita con pilocarpina, con una pupila chiquita logramos una profundidad de foco que hasta inclusive permite muchas veces a los presbitas leer bastante bien. Y el scattering, obviamente, lo mencionábamos la vez pasada, una catarata, un problema en el vitrio, nos va a dar una visión defectuosa. Y finalmente depende también de la condición del sistema neuroretinal, el espaciado de los fotorreceptores, evidentemente, el comportamiento de los mismos, que está ya mucho más vinculado a otras materias que ustedes ven. Bien, entonces las aberraciones, y ya van a ver ustedes después algunos equipos que miden esto, pueden ser totales o corneales. O sea, hay aberraciones que nacen de una, imperfección, que no sería por qué llamarla imperfección, digamos, una cierta geometría o característica de la córnea que no responden exactamente a lo que en el ojo ideal forma una imagen perfecta. Y después tenemos la función extendida, la point spread function y otras aberraciones que vamos a ver muy rápidamente. Entonces hay métodos objetivos para estudiar las aberraciones por un lado, y hay métodos subjetivos, que son los que usamos más a cotidiano, que tienen que ver con la resolución espacial, fundamentalmente la agudeza visual y la sensibilidad al contraste, que son los que nos permiten a nosotros estudiar esto. Y esto hay que hacerlo en ojos separados, binocularidad, la visión de color, los Clear Test, que son las respuestas que tienen muchos pacientes a un exceso de luminosidad, y el campo visual, que obviamente no hace falta que les cuente a ustedes las implicancias que tiene, sobre todo cuando hay una aparición en glaucoma. Pero el ojo humano, comúnmente considerado como un sistema óptico centrado, por ende el eje óptico puede ser definido como una línea que une los centros geométricos, sobre todo el del cristalino en la córnea. Y sin embargo, esto no es del todo así, porque nosotros sabemos que por la posición en que están los ojos dentro de las cavidades, en realidad la fobia está un poquito desplazada. Y entonces resulta que, creo que viene a ver, tenemos el punto nodal al que yo me refería antes, y ustedes ven que hay una inclinación que produce que el eje visual no coincida con el eje óptico. Esto, como veremos, tiene mucha importancia para, sobre todo, me adelanto mucho en el tiempo, pero digamos, si adaptamos una lente intraocular, digamos, de foco extendido, o una lente de contacto, para hablar más de nuestra profesión, de la óptica, al estar muy alejados de estos puntos, se complica muchísimo la adaptación, porque las lentes multifocales de contacto, en realidad, a diferencia de un anteojo multifocal, tienen no hay un desplazamiento posible en la visión, no puedo mirar por arriba, sino que todo está simultáneamente sobre el eje visual. Entonces, esto, para lograrlo, las lentes multifocales tienen en general su graduación
en el centro y es muy chiquita, tiene 2.5 milímetros dependiendo del fabricante, y después alrededor, ¿no es cierto?, está disperso, en forma dispersa. Opa, me adelanté demasiado. Perdón. Están dispersos de alguna forma. Este es el de la luz, ¿no? No. Este, ¿no? ¿No? Sí. Están distribuidos en forma estocástica las distintas gradaciones. Entonces, si no coinciden, si estos dos puntos, este ángulo capa, está muy separado, vamos a tener una imposibilidad de adaptar la lente multifocal. Pues no vamos a tener posibilidad de dar una visión perfecta por el centro, ni que hablar cuando hay un astigmatismo, pero digamos, si no coinciden o están muy alejados por uno de esos puntos, tenemos problemas. Pero mucho más allá de eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, digamos, lo que, sobre todo Halliday, que fue uno de los tipos que estuvo trabajando mucho en esto, pudo determinar que el astigmatismo, el coma y todas estas aberraciones de alto orden, que son tan nefastas, pero hay ciertas aberraciones que, como por ejemplo el diseño del cristalino humano, que minimizan el coma. Entonces, estos aspectos de la pupila también, la pupila pequeña, que da mayor calidad visual, es obtenida hasta que se llega hasta un punto de difracción aproximadamente de los 2 milímetros, ojo cuando se usan estas gotas para compensar la presbicia, y este efecto Stiles-Crawford que dice que justamente los rayos que llegan a la retina de manera oblicua paracentral poseen menor efecto en la visión de los rayos que atraviesan el centro de la pupila, y por lo tanto muchos de estas aberraciones quedan neutralizadas. Vamos a avanzar un poquito. Todos estos aspectos del ojo, de su complejidad, deben ser tenidos muy en cuenta cuando uno corrige una metropía, cuando coloca, cuando adapta anteojos bifocales, cuando hace monovisión, que ya veremos lo que es, y en fin, también al tratar todo tipo de alteraciones binoculares de la visión. Entonces, vamos a hablar de uno de los aspectos que más importantes son para ustedes en la práctica, más vinculados a lo cotidiano, que es la topografía corneal. Es decir, la medición de la forma de la córnea, que comenzó muchísimos años atrás con Helmholtz, con Woolstan, se apoyó en la formación de imágenes en un espejo convexo. Eso puede ser, por ejemplo, una pregunta de examen donde les pidamos cómo se forma una imagen derecha, ¿no es cierto?, virtual sobre la córnea. ¿Cómo logramos que eso se haga? Pero en principio eso se hace, ¿no es cierto?, con dos brazos que tiene el oftalmómetro adicional. Imito los brazos del oftalmómetro que se aleja. Seguro que ninguno de ustedes vio jamás un oftalmómetro, ¿no? Claro, porque ya no se usa, pero fue un aparato, por lo menos para mi generación, muy importante, que entonces miden y vinculan el tamaño de la separación por medio de un cálculo con la imagen que se forma sobre la superficie corneal. Ahora, en principio ustedes ven que hay un dibujito verde y uno rojo. El oftalmómetro, lo que se hacía, tiene un sistema telescópico que está observando estas imágenes sobre la retina, por supuesto con un sistema de magnificación que es también nuevamente un dispositivo, un instrumento óptico, pero se está viendo en forma magnificada la separación que tienen estos dos dibujos proyectados sobre la córnea, los objetos proyectados sobre la córnea, y hay que acercarlos y al mismo tiempo lograr que esta línea se una, que sea un continuo. Entonces, cuando se logra que formen un continuo, sabemos que estamos en el eje correcto. O sea, lo que hace el oftalmómetro o el telatómetro, que es un poquito distinto, ¿no es cierto?, es buscarnos el eje. Realmente estos dos dibujos pueden estar completamente desvinculados o pueden formar un continuo, entonces sabemos que están en el eje correcto. Pero además de eso hay que acercarlos hasta que se toquen, como está acá en este ejemplo.
Cuando uno se pasa un poco, el rojo y el verde forman blanco, entonces estaba muy bien diseñado porque ni bien uno superaba ese, volvía hacia atrás y encontraba exactamente el punto de contacto. Pero esto requería lógicamente una práctica, entonces se medía en un eje determinado, que puede ser eso, 30 y 120, y después el aparato se giraba, o se sigue girando porque hay muchos que lo usan, y se veía el otro eje, separado entre 190 grados. Y eso daba una pauta del astigmatismo corneal, y también una idea bastante aproximada de lo que podía ser la aproximación, digamos, de la corrección, porque lógicamente, de alguna forma, el largo del ojo y la curvatura nos dan esa pauta inicial. Entonces, estas medidas vienen en milímetros. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué todo el tiempo estamos hablando de 42 y 45? Y acá necesito otra vez la luz, porque esto obviamente lo tenemos que clarificar, porque es un tema que tiene que ver con todo lo que es la adaptación de lentes de contacto sobre esto. Entonces, el tema es así, que alguno de ustedes tenga su calculadora preparada, porque así me puede hacer el cálculo. Entonces vamos a suponer que el aparato junta las imágenes y entonces en el meridiano horizontal encontramos 804. Por supuesto yo uso este estándar que son los más simples para el código. Y en el otro nos da 7.5. Esto es en milímetros. El aparato realmente mide en milímetros. Este aparato también se puede usar para medir, por ejemplo, la superficie interna o externa de una lente de contacto. No de un cristal oftálmico, porque la porción que mide es muy chiquita, apenas abarca unos 6 a 7 milímetros. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿por qué hablamos y decimos que esto es un 42 y esto es un 45? Eso es completamente arbitrario y depende de una formulita que yo les pido que ustedes recuerden, porque puede ser esto, sí. Las cosas muy simples son las que, vamos a ponerlo con mayúscula, son las que más hacen al examen, ¿no? Como yo les decía, mi preocupación es que ustedes estén tranquilos por el examen. Entonces, ahora, usted que tiene la calculadora escriba a mano, vamos a tomar, en este caso, el índice total del ojo, 13376, menos 1 y sobre un radio expresado en metros, como por ejemplo 0,00804. O sea, digamos, me parece que me pasé en un 0. 3.376 dividido 804, me parece que, a ver, 80,4, dividido 80,4. ¿Cuánto me da? Y hago la resta también, con menos No, 1. sí, sería 3.376 directamente dividido 80.4, sí, nos tendría que dar 42, si no me he equivocado en un 0. A ver, ¿cuánto le da? 0,800. Haga 3.376 menos 1. dividido 80.4. Creo que da 41,99. ¿No? ¿Está bien? ¿Alguien lo corroboró? Es una división muy fácil, ¿eh? 41.99. ¿Cuánto? 41.99. Entonces, Claro. era solamente un 0, ¿no? Entonces, vamos a ver el otro meridiano y hacemos 3.300, porque vamos a repetir la cuenta, 3.376, que es el índice de refracción ponderado del ojo, ¿sí? Que así lo determinó Helmholtz cuando hizo por primera vez. Entonces, me hace 3.376 dividido 75. 45.03. 45, 0.3. 0.3. Así nació esto de los radios de curvatura expresados en dioptrías. Obviamente uno no puede dar una medida que debiera ser en milímetros en dioptrías, pero sin embargo esto se ha generalizado en todos los niveles, tanto oftalmológicos como contactológicos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil intuir
que está mal intuido porque no hay justo 3 dioptrías acá. No hay justo 3 dioptrías acá. Si hacemos el mismo cálculo para el índice de la córnea, que es 1,376, me hace 3760, hágame 3760 dividido 80,4. Y me va a quedar como 50, una cosa así, ¿no? Dividen de 7.4 a 46.76. No, hay algún error. ¿46 sigue eso? 46.66. ¿Sí? A ver, hágame el de para 7,5. 376, 3760 dividido por 3760 dividido 75. 50, eso me gusta más. 50.3. O sea que ustedes ven que la potencia de la córnea es completamente distinta. O sea, estamos falseando un resultado. Lo que pasa es que, ni bien la luz pasó la córnea, tendría que hacer el cálculo. No, es matemático, le puedo asegurar, y por eso todos los grandes calculistas en el IOL Master hacen todos estos cálculos, pero las distancias, porque cuando la luz atravesó la córnea, pasa de un medio que es 1,376 a uno que es 1,33. Y entonces en realidad lo que pasa es que después de esto realmente se produce un proceso de ligera divergencia cuando sale la luz de la córnea hacia el cristalino. Y después el cristalino se vuelve a converger, ¿sí? Entonces el frente de onda está pasando por una serie de cosas donde conceptualmente, en realidad, lo único que a mí me interesa es que ustedes retengan que 75804, que son medidas que las vemos en las topografías, como vamos a ver ahora, nos permiten una suerte de duplicidad. Por un lado, se analiza la situación topográfica de la córnea mucho más en milímetros, porque es más real de alguna forma que en dioptrías, y por otro lado, nosotros como poder, digamos, difractivo del ojo y poder real, trabajamos mucho más en dioptrías. Y además, los contactólogos, cuando veamos la parte del cálculo de lentes, estamos muy acostumbrados a trabajar en dioptrías porque a lo mejor, digamos, de la diferencia de estos dos meridianos, 42 por 45, va a salir un meridiano que elijamos como promedio que a lo mejor es 43. O sea, eso lo vamos a ver cuando hablemos del cálculo de las lentes, pero digamos, quiero abrirles el cerebro en ese sentido. Entonces, la oftalmometría, que en su momento fue complementado con topografías y demás, fueron épocas, imagínense yo del año 62 que estoy en esto, o sea, fueron momentos cumbres cuando empezamos a usar topogómetros para medir la periferia, hasta que empezamos a usar bueno, este es el queratómetro, que usaba un método de simultaneidad, pero también muy parecido, y se empezó a usar también el queratoscopio, como para ver las deformaciones que había sobre la córnea. Si hay algo en lo que no me siguen, por favor, párenme. Son conceptos extremadamente simples, pero bueno. Entonces, se proyectan esos y se llegaba a ver, digamos, la deformación. Por supuesto, todo esto ha quedado superado con el topógrafo. Este es un topógrafo que allí por los años, por 1990 y algo, junto con Gabriel Martin, a quienes ustedes conocieron, desarrollamos nosotros acá en la Argentina, y después tuvimos la suerte que una firma japonesa se interesara, y bueno, no, eso no tiene importancia. De todas maneras, lo que determinamos son isocurvaturas. Me refiero a esto muy corto porque les he preparado un video que para mí es muy claro, de un grupo de investigadores españoles. Les termino de mencionar nomás que hay una cantidad de digamos, de representaciones posibles que, entre paréntesis, nosotros, ahora estoy hablando del Informer, ya casi no usamos. Nosotros usamos casi exclusivamente el mapeo por elevación, porque el mapeo axial, en donde en realidad ustedes ven que estamos tomando un punto, hay una cantidad enorme de circunferencias tangentes a ese punto, por lo tanto tiene una exactitud muy relativa. Mejor es de alguna forma el de la representación axial, es el tangencial, que creo que lo tengo por acá, que
surge en realidad como consecuencia de un cálculo un poquito más complicado, y en cambio que viene a ser el que más usamos, que es nosotros usamos la esfera, no la curvatura, sino la esfera de mejor ajuste, como el método más adecuado, porque también nos permite a nosotros ya imaginar la colocación de una lente rígida sobre la superficie. En otras palabras, ustedes ven que me da una elevación en una zona determinada, lo que sería la curva real, y respecto de una curva que elige el equipo como el mejor promedio, pero imagínense de una esfera, no de una curvatura. O sea, hay una cantidad muy muy grande de cálculos involucrados. Y creo que ya acá pasamos, bueno, podemos obtener el punto de... Y entonces generalmente en estos viejos topógrafos teníamos la exposición o la forma axial, la tangencial, que en la zona central son bastante coincidentes, el mapeo de elevación, que es el que más usamos, y el mapa refractivo, que nos da como las potencias de las distintas zonas, ¿sí? Y creo que acá, ya si no me equivoco, ya viene la película. Sí, por favor. La española sobre el... Sí, eso no lo vamos a hacer. Bueno, acá pasamos esto todavía... No, lo dejamos para después. Primero pasamos la topografía. Ahí está. Sí, ese es. Más allá. Bueno, este es un video que lo voy a ir acortando tanto, pero es cómo interpretar la topografía. Su importancia en la selección, en muchos casos, de la lente intraocular adecuada. A mí me ha tocado un poco la fase introductoria de la topografía. Entonces yo comenzaría indicando que vamos a utilizar los profesionales la topografía corneal fundamentalmente para dos aspectos. Uno, determinar la regularidad y simetría de la córnea, generalmente cuando hay que diagnosticar alguna patología corneal, y también para valorar la calidad óptica de la misma. Hay una segunda función de la topografía corneal que afecta mucho más al tema del debate de esta tarde, que es conocer la potencia de la córnea, y esto va a tener su repercusión cuando se quieren planificar cirugías de tipo refractivo, bien sea en la córnea o, como el caso que nos ocupa, en lentes intraoculares. Para conseguir esto, usamos la topografía corneal desde dos vertientes. Una, la que más voy a profundizar en esta primera parte de la charla, que son los mapas topográficos, y hay un segundo aspecto que también usaremos de la topografía corneal, que son los denominados índices topográficos, que son una especie de números que nos van a dar una información importante. Lo que yo voy a tocar es más el aspecto de los mapas corneales, y entonces indicar que hay tres tipos fundamentales de mapas, que son los mapas de curvatura, los mapas de elevación y los mapas refractivos. Para el primer objetivo de la topografía corneal, que es determinar la regularidad y simetría de la córnea, generalmente utilizaremos los mapas de curvatura y de elevación. Si el topógrafo es un topógrafo de disco de plácido, usaremos exclusivamente la de curvatura. Cuando hablamos del Pentacam, ahí tenemos muchas más posibilidades, y generalmente la curvatura la utilizaremos para observar la superficie anterior de la córnea, y la elevación tanto para la superficie anterior como casi exclusiva para determinar la superficie. Lo voy anotando, doctor. El tercer tipo de mapa, los refractivos, son los que nos dan la potencia corneal, y el Pentacam nos ofrece una amplia gama de mapas refractivos que veremos realmente en qué consisten más adelante de la charla. Vamos a comenzar por dar las pinceladas de los mapas de curvatura y de elevación. Desde luego, insistir básicamente en que vamos a determinar la córnea,
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una presentación de 4 mapas donde vemos arriba a la izquierda un mapa de curvatura, aquí en la parte de la derecha, arriba en la elevación de la superficie anterior de la córnea, abajo de la superficie posterior y el mapa paquimétrico abajo a la izquierda. Bueno, debemos de conocer que los mapas de curvatura lo que pretenden es darnos el radio de curvatura, como su nombre indica, de cada uno de los puntos de la córnea, y hay 2 tipos de presentaciones. Una que vamos a llamar axial o sagital, que realmente nos da los valores de radio de curvatura referidos al eje óptico. Sin embargo, hay otra presentación en los mapas de curvatura, que es el tangencial, donde el valor de curvatura es el real, en el que no asume un centro de curvatura en el eje óptico, sino que para cada punto de la córnea nos da el valor del radio en milímetros. Utilizar uno u otro no va a cambiar el que determinemos una córnea, si es regular y simétrica, lo será tanto en el mapa axial como en el mapa tangencial. Sin embargo, el mapa axial hay diferencias, sobre todo en la parte periférica. En cuanto a radios, los radios de los mapas axiales y sagitales son menos planos que los tangenciales, los verdaderos, que tienen más potencia y por tanto son más planos. Pero hay que recordar que usemos uno u otro. Si la córnea es regular y simétrica, se nos dará esa presentación tanto en uno como en otro. En cuanto a la elevación, lo que consiste es otro concepto totalmente distinto, que es comparar la córnea que estamos, la superficie anterior o bien la posterior, la que estemos analizando, compararla con una superficie, digamos, con una cónica regular. Se puede hoy en día comparar con superficies tónicas, con superficies esféricas, aunque sigue siendo lo más habitual. Tienen en claro que en general pensamos en la córnea siempre como una elipsoide. O depresión, por eso le hablo de formas cónicas. Respecto a esa referencia perfecta. La elipsoide es si uno toma un cono, ¿no? Y le corta, utilizarlos fundamentalmente para ver si la córnea es una determinada elipse. Regularidad y simetría. Eso es muy importante, ¿sí? Por favor, traten de entender, porque lo demás es muy teórico, pero esto lo vemos todos los días en la práctica. ¿Sí? Un 22,6% de las córneas normales, sanas, vamos a encontrar un patrón que se llama redondo, que es el que presentamos aquí, donde son córneas sin astigmatismo corneal y que vamos a ver una presentación, unos cambios de color muy homogéneos del centro hacia la periferia. A continuación, en casi un 21% de las veces vamos a encontrar un patrón oval, que es en aquellas córneas donde el astigmatismo corneal empieza a estar entre 0,25 y no llega o no supera la dioptría, y entonces vemos que los cambios de curvatura se van a producir dentro de zonas ópticas ovaladas. Por último, cuando ya el astigmatismo corneal es de una dioptría o superior, aparece el lazo topográfico simétrico, que es esta presentación de aquí, y nos lo vamos a encontrar en un 17,5% de los casos. Sin embargo, hay que destacar que, según este autor, en un 32,1% de los casos y en un 7,1% por otro, nos vamos a encontrar en córneas sanas, normales, nos vamos a encontrar con patrones asimétricos, como vemos en la presentación 5, donde vemos este patrón asimétrico, o irregular, como vemos en la presentación 10. Y todo esto siendo la córnea normal. Es lo que realmente ustedes los oftalmólogos meten en les comento, para un segundito, porque en alguna medida todo esto no es que esté superado, pero está perfeccionado. El Pentacam, que usted seguramente creo que él habla, por lo que me acuerdo, habla del Pentacam, digamos, los oftalmómetros tradicionales por anillo nos dan este tipo de información y después por cálculos se llega a graficar estas imágenes. Después el Pentacam es el primer aparato que nos da una idea de la superficie anterior y también posterior de la córnea y una paquimetría, pero lo hace con un sistema como si fuera una lámpara de Lura, ¿no es cierto? Y en realidad calcula la cara posterior de la córnea, ¿sí? No así los tomógrafos. Nosotros hoy, digamos, casi no usamos estos
llamémoslo los antiguos topógrafos. Nos quedamos, y ustedes van a aprender a usarlo y a conocerlo, sobre todo con tomógrafos. Nosotros usamos el Cassia, que nos